Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. El día de hoy continuamos con nuestro estudio bíblico semanal. El tema general es doctrina bíblica y hoy estaremos hablando de el único Dios verdadero. Pero antes acompáñenme a hacer una breve oración. Padre amado, en esta hora de la mañana te damos gracias porque a través de tu palabra nos permites conocerte y fortalecer nuestra comunión contigo. Bendice nuestras vidas, Señor, al estudiar tu preciosa palabra. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. No vamos a poder abarcar toda la teología, todo lo que es el estudio de quién es Dios. Pero quiero hablar brevemente acerca de el único Dios verdadero. Hay un solo Dios viviente y verdadero. Es un ser personal, inteligente y espiritual. Es el creador, redentor, conservador y gobernante del universo. Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones o atributos. A Él debemos el amor más elevado, reverencia y obediencia. El Dios eterno se revela Él mismo a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes siendo iguales en toda perfección divina, desempeñan oficios diferentes, aunque unísonos en la obra de redención. Hablemos primero de Dios el Padre. Dios como Padre reina con cuidado providencial en su universo, en sus criaturas y en la corriente de los ríos de la historia humana según los propósitos de su gracia. Él es todopoderoso, todo amor y toda sabiduría. Dios es verdaderamente Padre de todos aquellos que llegan a ser hijos de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es paternal en su actitud para con todos los hombres que han sido salvos. Vamos a ver algunos versículos que apoyan esta idea que hemos mencionado hasta ahorita acerca de quién es Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:1 encontramos esta declaración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí en estos dos versículos, y hay muchos más, que Dios es el creador. Después, más adelante, observamos en aquella oración de David, en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 y 11. Dice: asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, diciendo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. La eternidad de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. No nada más es el creador, sino que es el sustentador, es el gobernante. Todo le pertenece a Él. Y la gloria solo es para Él. También vemos al salmista usar esta expresión. En el Salmo 19, versículo 1, vemos a David decir: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, encontramos primero al Señor Jesús haciendo esta declaración. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre. Y aquí tenemos dos cosas que mencionar. Primero, que Jesús nos invita a hablarle a Dios como Padre. Ya lo mencionamos ahorita. Dios es verdaderamente Padre de todos aquellos que llegan a ser hijos de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces esto no es nada más una bonita frase, una bonita oración. Es una declaración consciente de que somos hijos de Dios por haber creído en Cristo. Pero también Jesús nos habla del nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. El nombre de nuestro Dios es único. No hay nadie como Él. Y posteriormente, en Mateo capítulo 23, versículo 9, dice así: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos a nuestro Padre que está en los cielos. Más adelante, en el capítulo 28 de Mateo, encontramos este versículo que nos enseña acerca de la Trinidad, de cómo Dios es tres en uno. Un solo Dios en tres personas distintas. Mateo 28, 19, dice el Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Cada uno tiene su diferente oficio, pero son iguales en perfección, en divinidad. Un solo Dios. Ahorita vamos a mencionar acerca de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En Hechos 1:7 encontramos este versículo. Hechos 1:7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando le están preguntando los discípulos a Jesús si va a restaurar el reino de Israel, dice: hay cosas que solo el Padre las sabe. Y no es que Jesús no es Dios, Jesús es Dios, y ahorita lo vamos a mencionar, pero en ese oficio diferente hay cosas que el Padre guardó para Él decidir cuándo las iba a revelar. Por allá en Génesis, en Éxodo, cuando Dios se presenta a Moisés, le dice: yo soy Jehová, yo soy el que soy, mi nombre es Jehová. Y dice: a Abraham, a Isaac y a Jacob me revelé a ellos como el Dios omnipotente, pero no les mencioné mi nombre. Entonces, lo que decíamos al principio, es Dios el que se nos revela, como Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él va decidiendo. Y aquí este versículo es un ejemplo de esto. Más adelante el apóstol Pablo hace una pequeña disertación en Romanos capítulo 8. Voy a leer solamente versículos 14 al 16, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Una expresión que sería hoy como decir papi, con cariño hacia el Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuevamente confirmamos esta oración de que somos hijos de Dios, quienes verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús. Después el apóstol Pablo también en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos presenta algunos del carácter de Dios, algunos atributos de Dios, sus características: eterno, invisible, sabio, inmortal, y nos invita a adorarle como el único que merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Y en Hebreos capítulo 11 encontramos al escritor de esta carta diciéndonos en el versículo 6, Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible
agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitas creer que Dios existe a la hora de acercarte a Él. Posteriormente, el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es bien importante. Reiterando una vez más, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero ser hijo de Dios es reconocer que Jesús es el Señor en tu vida. Entonces Pedro, el apóstol Pedro nos dice, si tú dices que Dios es tu Padre, vive como a Dios le agrada. Y por último, en esta sección, encontramos un versículo hablando también de la Trinidad en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Un solo Dios en tres personas. Hablemos ahora un poco acerca de Dios el Hijo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. En su encarnación como Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María sin padre humano. Jesús reveló y cumplió plenamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí mismo las necesidades y las demandas de la naturaleza humana e identificándose completamente con la humanidad. Y sin embargo, no tiene pecado. Él honró la ley divina con su obediencia personal y en su muerte en la cruz proveyó la redención del hombre. Fue levantado de entre los muertos con su cuerpo glorificado y apareció a los discípulos como la persona que había estado con ellos antes de que fuera glorificado. Solamente Pedro, Jacobo y Juan habían visto a Jesús glorificado antes de su muerte, en aquella transfiguración. Jesús ascendió a los cielos y ahora está exaltado a la diestra de Dios Padre, donde es el único mediador y tiene la naturaleza de Dios y del hombre. 100% Dios y 100% hombre. Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo, para consumar su misión redentora. Él ahora mora en todos los creyentes como el Señor viviente y omnipotente. Tenemos algunos versículos también que nos ayudan a entender esto que hablamos acerca del Señor Jesús como Dios el Hijo. Hay muchos. Yo solamente tengo aquí una recopilación pequeña, son varios, pero aún hay más si estudiamos a conciencia este tema. Empezamos por Isaías, el profeta, anunciando la venida del Mesías. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Posteriormente, en el cumplimiento de esta profecía, en Mateo capítulo 1, versículo 18, encontramos esto: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el versículo 25, hablando de José: pero no la conoció a María, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Más adelante, en el capítulo 3,
del mismo Evangelio de Mateo, versículo 17, encontramos esto. En aquella ocasión, cuando Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, dice el versículo 17, que al salir Jesús del agua, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los evangelistas hablan mucho acerca de Jesús, la historia de Jesús, vista desde diferentes ángulos. Marcos 1:1, por ejemplo, nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Una declaración muy sencilla, pero muy llena de riqueza espiritual. En el capítulo 3, versículo 11, Marcos dice así, contando una anécdota: y los espíritus inmundos, al ver a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los mismos demonios reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 48. En aquella ocasión, cuando Jesús se encuentra con dos de sus discípulos en el camino a Emaús, dice el versículo 45, esta ocasión es cuando Jesús se aparece a sus discípulos que estaban atemorizados y les dice: vean mis manos, vean mis pies, yo soy. Les pide de comer para que vean que no es un espíritu, y les dice, versículo 45, Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Tenemos ahí enseguida el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. El testimonio de Juan el Bautista en el versículo 29, Juan 1:29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión al propósito de la venida de Cristo Jesús, su obra redentora. Posteriormente, el evangelista Juan concluye su obra del Evangelio, su escrito, Juan 20:31, diciendo: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos también el ejemplo del apóstol Pedro en su predicación en aquel día de Pentecostés, como dice en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Más adelante tenemos en varias ocasiones al apóstol Pablo hablándonos de la deidad y de la gloria de Jesús, el Hijo de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Escuchen: que sepáis cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, Cristo es la cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Un pasaje también muy hermoso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos más pasajes maravillosos. Solamente voy a leer uno más. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 18. Y dice Juan, nos comparte Juan en esa visión que tuvo del cielo. Y en medio de los 7 candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Señor Jesús, con tantas y tantas maravillas que podemos aprender de Él a través de su palabra. Pero como dije, no vamos a abarcar todo. Nos falta todavía hablar acerca del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él inspiró a los santos hombres de la antigüedad que escribieron la Biblia. Él capacita a los hombres para que entiendan la verdad. Exalta a Cristo, convence de pecado, de justicia y juicio. Llama a los hombres para que acudan al Salvador y efectúa la regeneración. Cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes y les otorga dones espirituales con los cuales sirven a Dios por medio de su iglesia. Él sella al creyente hasta el día de la redención final. Su presencia en el cristiano da seguridad de que Dios conducirá al creyente hasta que éste adquiera la plenitud de la estatura de Cristo. El Espíritu Santo ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en la adoración, la evangelización y el servicio. Y tenemos algunos versículos también. De igual manera, son muchos. Solo vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, en Génesis 1:2 encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y luego en el Salmo 51, versículos 11 y 12, encontramos una de las funciones del Espíritu Santo. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mateo 1:18 nos dice lo siguiente. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue Dios el que actuó para que María concibiera a Jesús, el Dios Hijo. En Juan 4:24 encontramos a Jesús en aquel diálogo con la mujer samaritana mencionar: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Más adelante, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice el Señor Jesús: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, es el Espíritu de Dios, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Cristo, el Hijo de Dios. También cuando el Señor Jesús estaba a punto de partir de este mundo para ascender a la gloria, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Ahí lo dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos también al apóstol Pablo mencionando en Romanos 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ojo con esto. El que ha creído en Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él. Y el Espíritu de Dios le guía a vivir una vida recta. Si usted vive en pecado y disfruta el pecado, bíblicamente, no tiene el Espíritu de Cristo. No es hijo de Dios. También tenemos en Efesios capítulo 1 la obra del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Desde que creímos en Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y luego se nos hace una advertencia, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Posteriormente, el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos habla también de esta obra del Espíritu Santo. Dice: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tenemos un último versículo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ese es el sello del cristiano, el Espíritu Santo.
Insisto una vez más, no podemos abarcar toda la teología en un solo estudio bíblico. Es mucho lo que podemos aprender acerca de Dios. Pero esta es la doctrina fundamental que creemos los bautistas, con suficiente base bíblica. Dios es uno, en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios, a quien servimos y a quien adoramos. Vamos ahora. Te damos gracias, Padre, por este estudio bíblico. Gracias porque nos permites empezar a conocerte más y más. Ayúdanos, Dios, para que el estudio de tu palabra nos motive a seguir aprendiendo más de ti, a seguir conociéndote más a ti, a buscar más tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de tu Santo Espíritu nos convenciste de pecado. Nos llevaste a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y hoy tenemos la seguridad de que tú vives en nosotros y que un día estaremos contigo por toda la eternidad. A ti, Dios eterno, toda la honra, toda la gloria, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.